Bienvenidos. Es una satisfacción compartir con todos ustedes, los presentes y los que han conectado telemáticamente, la participación en la 8ª edición de Arquitectura Cósmica bajo la referencia Universo.2. Quiero agradecer desde la Fundación Valencia de Estudios Avanzados a los que han coordinadores del programa y a los que en realidad han dirigido esto, que son don Vicente Quilis, don José María Ibáñez y doña Elena Vendala. Y además, hoy tenemos a un ponente que es don Alejandro Torre Forné, profesor ayudante director, profesor ayudante doctor del Departamento de Astrología y Astrofísica del Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia. Entonces, en nombre de la Fundación, bueno, vosotros sabéis lo que es la Fundación Valencia de Estudios Avanzados. Aquí estamos en la sede de la Fundación Valencia de Estudios Avanzados, Fundación Premio Rey Jaime I y la Fundación José Fuerte Pastor. Se creó en 1978 por don Santiago de Solía y un grupo de empresarios al objeto de divulgar la ciencia, el conocimiento, la cultura y el mundo de la empresa. Y desde el punto de vista hacemos actividades como esta, que ya hemos llegado a la 8ª edición, cosa importante, y bueno, pues temas de alimentación hemos llegado a la 16 edición y bueno, pues es un tema de exaltación de los conocimientos para que la gente y la sociedad valenciana también conozca que en Valencia se están haciendo cosas. En las universidades de Castellón, Valencia y Alicante hay cerebro suficiente como para aportar soluciones a la sociedad. Y dentro de esto es ejemplar que cada año, cuando viene el ciclo de arquitectura cósmica, vienen doctores más jóvenes y gente más joven y sobradamente, ¿cómo era aquello del anuncio? Sobradamente preparado. Bueno, entonces yo ya me callo. Gracias por estar aquí. Gracias a los que habéis conectado. Gracias por estar aquí con nosotros y compartir un rato. En un día que además de que llueva, creo que hay fútbol. O sea que somos amantes de la ciencia por la ciencia. Que eso nos dignifica a todos un poco. Entonces, don José, yo ya termino. Gracias, doctor Guillén. Y yo hago extensivo ese agradecimiento al profesor Grisolia y en particular a la doctora Elena Vendala, que está recuperándose de un accidente casero y no puede acompañarnos. Y bueno, pues voy a hacer un poco semblanza del conferenciante de hoy, Alejandro Torres Forné, que es, por un lado, ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica, es físico por la Universidad de Valencia, doctor en física, hizo la tesis bajo la dirección de José Antonio Font y después de una estancia postdoctoral en el Instituto Albert Einstein, o también Instituto para la Física de la Gravitación en Potsdam, es un instituto de la Sociedad Max Planck, está incorporado al departamento como ayudante doctor. Esperemos que en un próximo futuro se pueda consolidar esa plaza en otra mejor. He señalado las dos titulaciones, la doble titulación del conferenciante de hoy, porque en el campo de investigación en el que se ha orientado y se ha dirigido, justamente combina ambas facetas. Por un lado, desarrollos teóricos de fuentes astrofísicas o cosmológicas de atracción gravitatoria, en particular astrofísicas, y por otro lado, desarrollo de técnicas para el análisis de datos en los detectores de ondas gravitatorias. Yo creo que esa doble titulación y esa doble faceta de científico e ingeniero le está sirviendo y le va a servir mucho en el futuro. El doctor Alejandro Torres es miembro del Grupo de Valencia dentro del consorcio Virgo, que es el consorcio europeo alrededor del detector europeo de ondas gravitatorias llamado Virgo. Y bueno, no voy a hacerlo más largo, tiene numerosos papers y es uno de los coautores de la colaboración LIGO-Virgo, a partir de ya Kagra, del japonés, y
Y bueno, si tenemos en cuenta que ya vamos por cerca de un centenar de señales, el crecimiento es exponencial y la faena está asegurada. Eso sí. Así que, sin más preámbulos, dejamos la palabra a Alejandro. Bueno, ¿se me oye bien? ¿Con el micro? ¿Sí? Bueno, pues primero que todo, gracias José María por tan amable presentación. Recuerdo haber venido como oyente en varias ocasiones cuando eran mis profesores los que daban las charlas y yo tenía interés un poco en ver qué hacían y ver qué podía hacer de cara a la investigación. Y nada, para mí es un honor estar hoy aquí. Agradezco a la Fundación la invitación a participar en este ciclo de conferencias. Y bueno, como pone aquí en el título, voy a hablar en ciclos de cosmología y voy a relacionarla con la parte que más me dedico yo últimamente, que es a la inteligencia artificial y al machine learning, el aprendizaje máquina. Bueno, creo que lo puedo pasar aquí. Bueno, igual que empezó la profesora Susana Planelles el pasado jueves, en una charla más que interesante que recomiendo que los que no la hayan visto pues lo puedan ver en YouTube, porque es de verdad que fue fantástica. Ella empezaba con una imagen, bueno, una es el campo profundo del Hubble, la imagen de mayor distancia que hemos observado en el visible, comparada con una imagen de una simulación numérica, una simulación por ordenador de la evolución del universo a partir de sus principios básicos, y yo he añadido una más, que es una imagen generada del universo generada por una inteligencia artificial. A simple vista, las tres imágenes son más o menos similares, pero bueno, si ponemos la diferencia, la primera efectivamente es el campo, la de la izquierda es el campo del Hubble, la de en medio es una simulación, es el resultado de una simulación numérica, la simulación Illustris, que es una simulación de las más grandes y detalladas que se han hecho hasta la fecha, y la última es una imagen generada por una inteligencia artificial que se asemeja a la simulación, a la imagen del Hubble o a la imagen de la simulación. Como hablamos de cosmología y luego voy a hablar de posibles aplicaciones de la inteligencia artificial en la cosmología, creo que es necesario repasar de manera rápida la parte de la cosmología moderna, ¿no? Que es un resumen bastante más rápido de la charla de Susana del jueves pasado, pero es necesario asentar algunos conocimientos, algunas ideas antes de pasar a las aplicaciones. Bueno, la primera pie de la cosmología moderna, el primer pilar, es el principio cosmológico, que viene a decir que el universo es homogéneo e isótropo, o lo que es lo mismo que desde cualquier punto observamos la misma cantidad de galaxias, la densidad de galaxias y de estructuras cósmicas independientemente del punto en el que estamos. La conclusión de esto es que en el universo no hay un centro, en una posición privilegiada, no hay una posición privilegiada en la cual pues haya una estructura diferente o lo que sea, desde cualquier punto vamos a observar más o menos lo mismo. El otro principio es la relatividad general. Pues como sabemos, en 1915 la relatividad general de Einstein supone una revolución, una de las revoluciones del siglo XX en cuanto a conceptos físicos, donde la gravedad a través de sus ecuaciones ya no es una fuerza como a la que estamos acostumbrados, sino que es una consecuencia geométrica de la concentración de materia y de energía en el universo. Es decir, la materia y la energía, según las ecuaciones de Einstein, curvan el espacio-tiempo y eso es lo que produce pues, el movimiento de los astros, la concentración de materia para formar estrellas, etcétera. Bien, lo que ocurre es que si añadimos a esas ecuaciones, comenzamos con un universo homogéneo e isótropo, lo que ocurre es que las soluciones dan que este universo se tiene que expandir. Y esta es una idea que a Einstein no le gustaba nada porque él estaba pues, con sus creencias del siglo XX, él pensaba en un universo estático que no se mueve, pero bueno, esta es una consecuencia directa de sus ecuaciones que él llegó a modificar ligeramente para que el universo fuese estático. De todas maneras, en 1929, como no había una evidencia experimental de que la expansión era cierta, hasta que llega Edwin Hubble en 1929. Hubble es un astrónomo que se dedicó a observar objetos que estaban fuera de nuestra galaxia, fuera de la Vía Láctea. Era capaz también de medir la velocidad de los mismos, cómo se separan, se acercan a nosotros, con bastante precisión.
mediante lo que se llama corrimiento al rojo o redshift, que es el equivalente electromagnético al efecto Doppler. Ya sabemos que, bueno, pues tenemos una ambulancia que se acerca a nosotros, las ondas se comprimen de forma que lo que oímos es más agudo y cuando se aleja las ondas se van separando un poco más y lo oímos más grave de lo que es. Con este concepto de redshift, de corrimiento al rojo, somos capaces de medir las velocidades a las que se alejan o acercan los diferentes objetos del universo. Bueno, pues Hubble observó que conforme más lejos estaban los objetos, más rápido se alejaban de nosotros. ¿De acuerdo? Hizo aquí, bueno, tenemos estas son las observaciones que hizo Hubble y lo que da lugar es que la conclusión de Hubble es que todas las galaxias se alejan entre sí. Es decir, el universo está en expansión. Cuanto más lejos, más aceleran. Sí que es verdad que hay algunos objetos más cercanos que se acercan a nosotros debido al efecto de la gravedad. Y bueno, lo que veía Hubble, que me olvidó comentarlo, es que bueno, el redshift lo que ocurre es que objetos que se acercan a nosotros se ven la luz más azulada, mientras que los objetos que se alejan, la luz se ve más rojiza. ¿De acuerdo? Y con eso Hubble midió y demostró de manera observacional que el universo se expande. Y bueno, al final Einstein tuvo que asumir que esto era así. Bueno, la otra cosa importante de lo que es el principio de los principios de la cosmología moderna es el descubrimiento del fondo cósmico de microondas por Penzias y Wilson de una manera prácticamente casi casual. Tenían una antena hacían radioastronomía con una antena y descubrieron una señal así como una especie de ruido que no sabían de dónde venía. Posteriormente otros grupos consiguieron, bueno, pues afirmaron que esto es la verdad. Y lo que tenemos en esta imagen es la imagen más lejana que tenemos del universo. Está alrededor de pues, unos cientos de miles de años después del Big Bang y es la primera luz que se generó en el universo, que nos llega a nosotros de forma de microondas. Aquí vemos los diferentes colores, indican variaciones pequeñas de la temperatura de este fondo de microondas, alrededor de una parte entre 10.000, uno por 10 a la menos 5, y lo que ocurre es que, bueno, como bien explicó Susana también, las diferencias de temperatura están relacionadas con las diferencias de densidad y estas pequeñas diferencias de densidad debido al efecto de la gravedad las que después produjeron el colapso de estrellas, galaxias y todas las estructuras cósmicas o cosmológicas que conocemos hoy en día. ¿De acuerdo? Bueno, esta imagen no lo he dicho también, pero es del telescopio espacial Planck, que es la imagen más precisa del fondo de microondas que tenemos hasta la fecha. Otro concepto importante para entender la cosmología actual es el concepto de materia oscura. ¿De acuerdo? Bien, la astrónoma Vera Rubin, sin entrar en demasiados detalles tampoco, se dedicó a observar la velocidad de rotación de las estrellas dentro de las galaxias, de galaxias espirales concretamente. Bueno, pues según los principios físicos que teníamos hasta ahora, hasta esa fecha más o menos, lo que se esperaba es que la velocidad de las estrellas que están en los extremos de la galaxia pues tenga una velocidad de rotación menor que las que están más o menos en el medio. ¿De acuerdo? Es lo que se esperaba. Lo que ocurre es que Vera Rubin descubrió que esto no era así, sino que la velocidad se mantenía más o menos constante en todo el halo, en toda la estructura de la galaxia. Dado que esta diferencia de velocidad es debido a la concentración de masa que hay en el centro de la galaxia con respecto a los bordes, donde es mucho menor, en el centro es mucho mayor que en el borde, lo que ocurre es que la consecuencia de esto es que hay una materia, unas partículas que tienen masa, porque interactúan gravitacionalmente y hacen que las velocidades sean estas de aquí, pero que no podemos ver. No generan luz, no interaccionan electromagnéticamente y no podemos verlos. De ahí el nombre de materia oscura. Materia porque tiene masa y debe contribuir gravitacionalmente, y oscura porque no emite luz y por tanto no la podemos ver. Sabemos que existe, pero no sabemos lo que es. Y se acumula pues, en lo que se llaman halos alrededor de las galaxias. Bueno, y el último concepto es lo que se llama energía oscura. ¿De acuerdo? Es el Nobel de Física de 2011, dado a Perlmutter, Smith y Rice. Son dos líderes de dos grupos de investigación diferentes. Y lo que hicieron ellos fue básicamente, ellos se dedicaban a medir la luz procedente de supernovas de tipo 1A. Las supernovas de tipo 1A son explosiones termonucleares, sin entrar en mayores detalles, pero podemos ver en esta imagen, por ejemplo, que la luminosidad que tienen cuando explotan es tan alta que incluso compite con el resto de la galaxia. Si las podemos ver muy fácil en galaxias lejanas. Y tienen la particularidad de que su física es muy bien conocida y la luminosidad que tienen cada vez que explotan son más o menos parecidas siempre. De manera que, sabiendo cuánta luz emiten y cuánta nos llega, podemos determinar a qué distancia están.
porque como la luminosidad decae con la distancia, podemos determinar esas distancias y se utilizan lo que se llaman candelas estándar, que, bueno, pues cuando tenemos una galaxia con una supernova de este tipo, automáticamente podemos averiguar a qué distancia está. ¿Qué ocurre? Pues bueno, estos dos grupos hicieron muchas medidas de este tipo de supernovas y descubrieron que, bueno, que además no es que el universo se expanda, sino que además se expande aceleradamente. Es decir, en tiempos pasados la velocidad de expansión era menor de la que es ahora. Ahora el universo se expande mucho más rápido y para compensar esto, para, digamos, explicar este fenómeno, la solución que hay es que debe existir una fuerza contraria a la gravedad que es responsable de esta expansión. Y es lo que llamamos energía oscura. ¿De acuerdo? Y, bueno, oscura porque tampoco la vemos, tampoco sabemos lo que es y además tampoco emite. Y también, como vemos, los físicos tampoco somos muy dados a cambiar nombres con cosas de estas. Bien, pues este es el modelo cosmológico estándar o lambda CDM de Cold Dark Matter. Y, bueno, pues si el universo se expande, significa que en algún momento anterior estuvo comprimido, con lo cual tenemos un inicio del universo, un Big Bang. Tenemos una fase de inflación, que es un aumento del tamaño del universo muy rápido, pero de muy corto tiempo. Después de esta inflación, cuando el universo se ha enfriado suficiente, los átomos empiezan a formarse, los protones y los electrones empiezan a interaccionar, forman átomos de hidrógeno, de forma que los fotones ya no interaccionan con ellos y pueden viajar libremente. Entonces ya tenemos la primera luz, que es el fondo cósmico de microondas, que es lo que nos llega hasta ahora. Y bueno, pues como estas pequeñas fluctuaciones, como he comentado antes, esos pequeños cambios de densidad debido a la gravedad, pues el gas empezó a formar estrellas, las estrellas empezaron a formar galaxias, las galaxias cúmulos de galaxias y todas las estructuras cosmológicas que conocemos o que vemos hoy en día. Y bueno, en esta fase, digamos, de nuestra historia del universo, pues la energía oscura domina y tenemos una fase de expansión acelerada. Bueno, pues esos eran digamos, los fundamentos de la cosmología moderna, que si os lleváis un poco eso a casa, pues más luego un poquito de Machine Learning ya estoy contento. Y básicamente con estos ingredientes podemos averiguar, podemos resumir cuál es nuestro conocimiento de qué está hecho el universo, qué tenemos alrededor. Bueno, la materia bariónica, que es básicamente todo lo que conocemos, átomos, partículas elementales, neutrinos, todas esas cosas que hemos oído hablar en telediarios a vez en cuando, en las noticias, lo que sea, representan el 5% del universo, de todo lo que hay dentro del universo. ¿De acuerdo? Y estamos hablando de elementos pesados, como el hierro, el uranio. Bueno, realmente nosotros llamamos elementos pesados a todos aquellos mayores que el helio, ¿de acuerdo? Metales. Todas las partículas, neutrinos, en el universo hay muchísimos neutrinos, alrededor del 0,3% de su masa. El 0,5% de todo lo que hay en el universo son estrellas. Y el resto de la materia bariónica, la materia que conocemos, materia ordinaria, el 4% es básicamente gas, hidrógeno y helio en forma de gas. Interestelar, que está alrededor de galaxias, sistemas, etc. Fijaos que el gas básicamente es la gran mayoría, 4/5 partes del 80% de toda la materia bariónica que conocemos es gas. Las estrellas y la materia, pues los planetas y tal, son muy poquitos. Bueno, del resto, el 23% es materia oscura. La conocemos a partir de mediciones como las que hizo Vera Rubin, de velocidades de rotación en galaxias. Y el resto, el 72% es energía oscura. Que no tenemos ni idea ninguna de esto, salvo que existe y que hace acelerarse el universo. Es la única pista que tenemos y ninguna idea de qué es, ni de qué está formada, ni cómo interacciona con el resto de la materia, ni nada más. O sea, básicamente desconocemos el 95% de lo que es el universo a día de hoy. Bueno, esto es simplemente un resumen, tipos de galaxias, diferentes imágenes. Luego hablaremos algunas cosas de imágenes con Machine Learning y inteligencia artificial, con lo cual simplemente para que os suenen algunas de las estructuras, pues tenemos elípticas, espirales barradas, etc. Bueno, las galaxias tienden a formar cúmulos de galaxias, la gravedad las atrae unas a otras y forman grandes cúmulos, estos grandes cúmulos forman supercúmulos y al final tenemos estructuras más o menos complejas debidas a la gravedad y a la interacción básicamente gravitatoria y con el gas de diferentes galaxias. Al final el universo se agrupa en diferentes estructuras, como ahora veremos en el siguiente vídeo. Este vídeo es del Sloan Survey y no me acuerdo el resto de las siglas, pero básicamente son observaciones, son alrededor de 2 millones de galaxias observadas con diferentes telescopios y está puesto en este vídeo donde nosotros estamos en el centro y lo que vamos haciendo es alejándonos y viendo cómo más y más galaxias
se van agrupando y podemos ver que efectivamente esas galaxias, fijaos que se vuelven más rojas conforme nos vamos yendo hacia atrás debido a la expansión y al redshift que he comentado antes, y fijaos que forman pues, diferentes estructuras, no es una distribución uniforme, sino que tiene, pues hay filamentos, hay diferentes, bueno, glóbulos, cúmulos de galaxias, etcétera, etcétera. Una vez más, para entender todo esto con mayor detalle, recomiendo ver la charla de Susana Planelles de la semana pasada. Si nos alejamos más y más, cada vez hay menos galaxias que ver, no porque no exista, sino porque nos cuesta más detectarlas o verlas con los telescopios, porque la luz es más tenue. Y si vamos más y más atrás, fijaos lo que decía antes, que la estructura es más o menos homogénea, que estos filamentos y estas cosas que hay aparecen de manera constante hacia cualquier dirección, y si vamos incluso más atrás, ya llegamos a la primera luz que se generó en el universo, que es el fondo cósmico de microondas. ¿De acuerdo? Que es esto, son 13.500 más o menos, unos 13.000 millones de años, y es cuando partió esta luz del fondo, y es una radiación que viene de todos lados uniformemente y que se puede ver de manera sencilla. Bueno, también es interesante comentar, ya sin más detalle, lo que significa simular el universo. Al final, para entender las estructuras que se forman, dado que no se pueden utilizar en un laboratorio, lo que hacemos es utilizar ordenadores. Ordenadores muy potentes, donde ponemos todos los ingredientes que os he enseñado antes, distribución de materia oscura, ecuaciones de Einstein para la gravedad, interacciones de tipo gas con fotones y demás. Lo metemos todo en un superordenador, lo dejamos durante muchas horas, muchos días, semanas o meses haciendo cálculos, y al final tenemos una simulación como la que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Esto es una simulación, esto es el resultado de una distribución de materia oscura que, como os he contado, forma diferentes estructuras, filamentos. Nos vamos a ir acercando hacia una galaxia simulada, obtenida a partir de concentraciones de gas y evolución. Veremos una galaxia en el centro, ahora vemos temperatura del gas, nos vamos acercando, 5,3 megaparsecs. Es una medida de distancia cosmológica. Vemos también la metalicidad del gas, es decir, componentes diferentes al hidrógeno y al helio. Pues ya tenemos una galaxia que se ha formado, diferentes estructuras galácticas que también concentran en esta especie de cúmulo, hasta que llegamos pues, a una distancia de alrededor de 30 kiloparsecs, que es la distancia común de una galaxia común. Y como ya digo, esto no es una imagen, esto es el resultado de una simulación numérica, donde le hemos dado al ordenador todos los ingredientes, ha evolucionado, el gas ha empezado a colapsar, ha formado diferentes estructuras, esas estructuras han ido evolucionando con el tiempo hacia estructuras de tipo, lo que hemos visto en la otra simulación, comparables a la evolución cosmológica del universo real. Y estas simulaciones lo que nos permiten es estudiar, comparándolas con las observaciones, estudiar pues, diferentes efectos, proponer teorías que se tienen que confirmar. Pues cambiamos un poco las ecuaciones, las ponemos o las distribuciones y comparamos con el universo real. Y de esta manera la cosmología o la relatividad numérica avanza con el tiempo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues esto es lo que decía de materia oscura, que forma estructuras clásicas de filamentos, con vacíos, que unen galaxias unas con otras, etc. Bueno, vamos a la parte más de inteligencia artificial. Cuando uno piensa en inteligencia artificial, piensa automáticamente en robots que aprenden, robots más o menos humanoides, que aprenden y que en algún momento se vuelven malvados o deciden que los humanos ya no merecemos la pena o que molestamos más que otra cosa y deciden ganar con nosotros. Pues hay muchos ejemplos, desde el clásico HAL 9000 de 2001 Odisea en el espacio a más modernos como Skynet y los Terminators, o más moderno pues a Ultron en las películas de los Vengadores, ¿no? Que son inteligencias artificiales conscientes, que tienen muchísimo poder y deciden acabar con nosotros. A día de hoy lo que tenemos básicamente, pues lo más avanzado que tenemos son coches que van solos, más o menos solos, que oye, que ya es bastante, que no es, parece un poco ciencia ficción, o bueno, robots que bailan, o que hacen parkour, o que, bueno, son muy avanzados. Hacer esto es muy complicado, hacer que se mueva y que se estabilice es muy complicado, pero estamos más o menos ahí. Es decir, estamos lejos de robots que quieran acabar con nosotros de manera global. Igual, si nos molestas mucho, pues igual sí que te pega un golpe, pero en principio no. Estamos lejos, digamos, de que acaben con nosotros. Entonces, mi objetivo un poco es que entendamos cómo aprenden estas inteligencias, qué son y cómo es el proceso de aprendizaje, qué podemos hacer con ellos. Esto es una definición que hay muchas definiciones, es la que está, por ejemplo, en la Wikipedia,
que básicamente dice que la inteligencia artificial es la capacidad de un sistema para interpretar datos externos, aprender de dichos datos y adaptarse a ellos, para hacer tareas diferentes en función de los datos que le lleguen. Y hay diferentes tipos, no voy a entrar, hay sistemas que empiezan como humanos, como son las redes neuronales, que es lo que me voy a centrar en la segunda parte de la charla. Sistemas que actúan como humanos, que básicamente son los robots, que intentan imitar el comportamiento humano. Sistemas que piensan racionalmente, bueno, pues tienen una idea. Sistemas expertos son los ejemplos, que hacen cálculos y perciben y hacen razonamientos, por ejemplo, los coches autónomos. Y sistemas que actúan racionalmente, pues son los que son agentes inteligentes, que también comentaré de manera breve dentro de un momento. Bueno, ¿qué es el Machine Learning? ¿Qué es el aprendizaje máquina? ¿Cómo aprenden las máquinas? En la computación normal, digamos, el paradigma de programación que hay hasta la fecha, lo que tenemos creamos programas más o menos grandes que hacen tareas específicas. Podemos tener un programa de contabilidad, podemos tener un programa que gobierne un cajero o que haga cálculos, por ejemplo, de simulaciones cosmológicas, y lo que tenemos es un código muy complejo que hace una tarea concreta. Y no se puede adaptar. Es decir, no podemos pedirle a un código desarrollado para un cajero que haga una simulación cosmológica, porque está hecho para lo que está hecho. Bueno, y si comparamos con cómo aprendemos los humanos aprendemos a partir de la experiencia. Pues aparte propia o dada por otros humanos. Es decir, o bien libros o demás, o bien de la propia. Es decir, todos hemos aprendido que una plancha caliente no se toca, bien porque tu madre te ha dicho que no se toca, pero no nos lo hemos creído, todo lo hemos tocado, nos hemos quemado y hemos aprendido que no se tocan las cosas calientes. Pues es básicamente como aprendemos. Entonces la idea es, ¿podemos coger este paradigma de aprender a partir de la experiencia y crear algoritmos o programas que aprendan igual que nosotros y que se adapten según lo que aprendan? Es básicamente lo que queremos y la respuesta es que no exactamente. ¿De acuerdo? Los algoritmos aprenden a partir de los datos. No a partir de experiencias que ellos tienen interaccionando con el mundo, sino a partir de datos con los que los entrenamos. ¿De acuerdo? Vamos a darles, ahora hay una cantidad de datos, una cantidad de proceso brutal, y podemos hacer que los algoritmos sean algoritmos genéricos, algoritmos más o menos complejos, hay algunos bastante sencillos, pero genéricos, que nos sirven para un montón de situaciones y cuyos resultados van a depender de los datos con los que los entrenemos. Pongo un ejemplo. Si tenemos un algoritmo que, por ejemplo, clasifica imágenes de perros y de gatos, lo que hacemos es darle datos de perros y de gatos, imágenes de perros y de gatos, y él será capaz de, una vez le demos una imagen de un perro o un gato desconocida que él no haya visto, podrá predecir si eso es una imagen de un gato o de un perro. El mismo algoritmo, si lo entrenamos para distinguir galaxias espirales de galaxias espirales barradas o de elípticas, también será capaz de, cuando le demos una imagen de una galaxia de ese tipo, decirnos de qué tipo es o a cuál se parece. Pero si lo hemos entrenado para gatos y perros, no le demos galaxias porque nos dirá que o bien es un gato o bien es un perro. Con muy poca probabilidad, pero es lo que dará. Es decir, los datos determinan el comportamiento del algoritmo. Al contrario de lo que teníamos aquí, que teníamos algoritmos muy específicos, muy buenos para hacer una determinada tarea. Y ahora tenemos algoritmos genéricos que dependen de los datos. ¿Cómo aprende? Este ejemplo me gusta porque es bastante intuitivo de cómo aprende una máquina. Tenemos una serie de datos, como son precios de casas, que según me he dado cuenta no son demasiado actuales porque una casa, estos son tamaño de casas y estos son precios. Entonces, bueno, pues son los datos y, bueno, por ejemplo, una casa de 60 metros pues estarían 60.000 euros, pues aquí ahora mismo no es verdad, pero bueno, por ahí estamos. Y pues podemos, con los datos que tenemos, lo que podemos hacer es obtener una especie de ley, una cosa que ajuste, una función, un programa que ajuste de manera general todos los datos. De manera que, si tenemos un dato que desconocemos, podamos hacer una predicción con este ajuste que hemos hecho, con esta recta, en este caso sencillo, y podamos predecir todos los posibles valores, que no serán completamente ciertos, sino serán aproximados, ¿de acuerdo?, en función de los datos que teníamos. Esa es la idea del aprendizaje. Tenemos unos datos, hemos aprendido una función generada a partir de ellos y con esa función podemos obtener datos nuevos que no conocíamos. Si tenemos más datos, evidentemente, cuanto más datos tengamos, más fiable será este ajuste, porque habrá más datos y será más fiable y pondremos más predicciones fiables. Bueno, pues en este vídeo básicamente tenemos el proceso de aprendizaje. Empezamos con una recta cualquiera, con ciertos datos, y calculamos el error como la distancia que hay de la recta a los puntos que tenemos. Pues un ajuste de esto será mejor o peor en función de lo
distancia que haya de cada uno de los puntos o de todos los puntos sumados a nuestra predicción, a nuestra función de ajuste. ¿De acuerdo? Y básicamente la función de aprendizaje es lo que se llama pues, un algoritmo de gradiente descendente, que básicamente lo que se trata es, bueno, tenemos unos datos, tenemos predicciones de rectas, en este caso, o de ajustes, y un error. Según donde esté, hay un error. Y lo que hacemos, el algoritmo lo que hace es tomar decisiones, o vamos cambiándolo, ajustándolo, para que, vamos cambiando, por ejemplo, esta recta, para que descienda esta montaña del error y llegue al error mínimo posible. Y este es el proceso por el cual los ordenadores aprenden. Vamos cambiando, haciendo diferentes ajustes. Hay fórmulas matemáticas que en función del error pues ya te dan hacia dónde tienes que ir de manera automática, y lo que hace el algoritmo pues, es ir bajando el error hasta que llega a una solución que sea más o menos la mejor. Y ese es el proceso de aprendizaje. Dados unos datos, proponemos una solución, miramos el error y con ese error vamos a ir cambiando la solución hasta que nos dé la mejor posible. Y eso es lo que hacen los ordenadores. Lo que hace el Machine Learning. Hay varias clases, el no supervisado, supervisado y de refuerzo. El no supervisado, pues no tenemos ninguna información sobre los datos, tenemos, por ejemplo, nubes de puntos y hacemos clustering, que es básicamente hacer agrupaciones de datos bajo una cierta similitud, sin tener ni idea de si esos datos son de una cosa o de otra. Podemos también reducir dimensionalidad. Imaginaos que, por ejemplo, en las casas tenemos muchos datos sobre las casas, tamaño, si tienen piscina, lo que sea, el barrio en donde están. Y luego tenemos alguna información sobre si le faltan 2 o 3 tejas, si el color del tejado es uno o es otro. Y hacen estos algoritmos, es decir, bueno, esa información no es relevante, no importa en el precio, por ejemplo, que le falte una teja, porque nadie lo mira o porque el color del tejado sea azul en lugar de rojo. Pues esos algoritmos lo que hacen es eliminar esos datos o esas características de los datos que no dan información. El supervisado se basa básicamente en darle etiquetas. Lo mismo que hemos hecho antes, que os he contado antes con las imágenes de los perros y los gatos, si al algoritmo lo entrenamos diciéndole, esta imagen es de un perro, esta imagen es de un gato, aprende cómo hacer esas cosas, luego le daremos una imagen que no tiene etiqueta y nos tendrás que decir si es un perro o es un gato. Es lo que se llama clasificación. Y en clasificación veremos que hay muchísimas cosas Hay algoritmos que tenemos 1000 clases de imágenes, diferentes cosas. Y la otra parte es la regresión, que básicamente es lo que os he enseñado antes con las clases. Tenemos valores continuos, valores reales, no son un gato o un perro, sino que son valores numéricos, y tenemos diferentes algoritmos para dar un valor, dados unos valores de entrada, dar una salida. Bueno, y el aprendizaje de refuerzo es básicamente lo que hay en los juegos, la Game AI. Se basa en el concepto de agente y de acción. Tenemos un agente que tiene que tomar acciones. Por ejemplo, en el Pac-Man tiene que moverse a izquierda, derecha o arriba o abajo. Tiene ciertas restricciones porque hay un laberinto donde no puede ir. Y nuestro objetivo es que se coma los puntos lo más rápido posible. Lo máximo número de puntos lo más rápido posible sin morir por los fantasmas. ¿Qué hacemos? Pues le damos esas capacidades de detección y le damos un refuerzo. Le damos un premio si se toma por cada punto que se coma. Por ejemplo, hay algunos puntos que son especialmente favorables y que queremos que puntúen más, y hacemos un refuerzo negativo, por ejemplo, por cada segundo que pasa. De manera que le forzamos a que vaya lo más rápido posible. Y le damos, como en el caso de poder decir, bueno, pues si solo queremos comer puntos, él entrena, va probando todas las posibles soluciones, no todas las posibles, pero sí conforme a cosas que lo mejoran, y al final lo que tenemos es que, por ejemplo, Pac-Man podría comerse los puntos de la manera más eficiente posible. Todos los puntos en el menor tiempo posible. ¿Qué puedes decir? Bueno, eso no es demasiado interesante. Pues le añades los fantasmas, en cada estado que tienes, Pac-Man ve los puntos que tiene alrededor y los movimientos de los fantasmas. Y entonces él es capaz de decidir, hace muchas partidas, y al final lo que hace es, tenemos un juego que es capaz de comerse todos los puntos en el menor tiempo posible sin que le mate ningún fantasma nunca. Y ese es el aprendizaje de refuerzo, que sirve, pues bueno, pues juegos más complicados, desde el ajedrez o, por ejemplo, el ajedrez lo mismo, pues entrena no contra el mismo, sino prueba variaciones en función de cómo juega el contrincante, y al final obtiene, en función de cada estado, desde cómo ha movido la pieza el contrincante, la mejor opción a futuro. Y lo que se dice, una inteligencia artificial genera jugadas nuevas. Y eso también viene por el hecho de cómo aprendemos los humanos. Como aprendemos de otros humanos, por ejemplo el ajedrez o los juegos complicados, aprendemos de tácticas que ya existen o lo que sea, y además, una vez sabemos mucho de algo, nos cuesta mucho innovar y crear cosas nuevas a las que estamos acostumbrados. Y el algoritmo, como va probando, digamos, de manera aleatoria, es capaz de generar jugadas o generar cosas que los humanos no habíamos visto antes.
porque al final es una cosa probabilística, vas cambiando y alguna cosa nueva te tendrá que salir. Bueno, voy a hablar de redes neuronales, que es lo que más gastamos, lo que más se gasta en el campo de la cosmología aplicada a la inteligencia artificial aplicada a la cosmología. Una red neuronal se basa vagamente en el concepto de neurona que hay en el cerebro. No es más que una función matemática en la que tenemos una serie de entradas. Esas entradas se multiplican por una serie de valores, una serie de pesos, y al final se suman y da una salida. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que ya hemos, digamos, entrenado. Tenemos una serie de puntos, que son nuestros datos, y queremos separarlos. Queremos obtener una función que nos separe los rojos de los azules. Y solo tenemos una recta, no podemos hacer curvas ni nada raro. Entonces, por ejemplo, aquí hemos obtenido esta curva que separa, bueno, pues solo tenemos un error rojo y un error azul. Es razonablemente bastante bueno. Y esta tiene una recta, pues a entradas X e Y, dos entradas de esta neurona, pues esta solución es esta de aquí. De forma que cuando nos den puntos nuevos, haremos la suma, es decir, cogeremos y pesaremos el valor de X por 5, el valor de Y por 2, lo compararemos con el 3 que tenemos aquí y diremos, bueno, pues si este punto, al sumar 5X más 2Y, que son nuestras entradas, nos da un valor aquí, diremos que es un punto azul. Si nos lo da abajo, es decir, es menor que 3, será un punto rojo. Y eso es lo que codificamos en una sola neurona, estos pesos, ¿de acuerdo? Que hacen esta función, que básicamente es esto, es decir, si no tuviésemos nada, la neurona tiene guardada esta función matemática, le damos dos entradas, esto devuelve un valor y ese es el valor que se entrega a la salida. No es más que eso. Bien, ¿qué pasa si queremos hacer funciones más complejas? Tenemos datos, muchos datos, y tienen pues esta forma. Pues una de las soluciones es utilizar lo que se llama función de activación. Igual, análogamente a las neuronas, hasta que no reciben un cierto estímulo de un determinado nivel, no se activan y lo transmiten a las demás, pues tenemos funciones de este tipo, que veis, tenemos una entrada y pues aquí, por ejemplo, es 0 cuando son valores negativos y cuando es positivo, pues genera un valor positivo. Es una activación, genera la salida. Pues cambiando este tipo de activaciones, que son funciones no lineales, es decir, no son rectas, ahí es donde reside la potencia de las redes neuronales, podemos generar soluciones de este tipo. Soluciones que ya no son rectas, sino que son, pues, bueno, pues, funciones medio circulares o elípticas o cosas así. Cuando esto no es suficiente, la idea es, bueno, pues, si yo tengo neuronas que han codificado diferentes funciones, con diferentes datos, ¿qué pasa si las uno? Y las pongo junto esta solución con esta. Pues lo que tengo es una solución que para este caso de estos puntos es mucho mejor que cada una por separado. Y estoy creando una red de neuronas que son capaces de distinguir puntos en diferentes zonas. ¿De acuerdo? Y bueno, podemos ver aquí cómo va aprendiendo un sistema más complejo, cómo la red va aprendiendo, va cambiando hasta que tiene una solución donde da, bueno, están cambiados los colores, pero básicamente azul con azul, rojo con rojo, azul con azul. ¿De acuerdo? Y va cambiando, va evolucionando hasta separar las regiones de manera adecuada. ¿Qué hacemos para aprender? Pues vamos, lo hemos dicho antes, en la montaña del error vamos cambiando los pesos de la función, de la neurona, esos pesos que hemos visto antes, de manera que la solución se adapte a lo que tenemos, a lo que queremos, ¿no? A lo que hemos dado. Estamos entrenando, estamos aprendiendo. Comparamos, hay un error, queremos minimizar ese error, cambiamos los pesos para que ese error sea lo mínimo posible en todos los casos. Bueno, las redes neuronales no son muy viejas, son de los 80, ya, no son muy nuevas, al revés. En los 80 ya había varios trabajos donde proponían soluciones de cosas, estaban limitados por la tecnología de la época, es decir, la memoria y los computadores que había pues no eran tan sofisticados como para hacer cálculos muy complejos. Y a partir de la década de 2000, bueno, últimamente, en los últimos 20 años, se desarrolla lo que se llama el Deep Learning, que no es más que coger una red neuronal de este tipo, que es solo una capa intermedia, y añadirle más de una capa. Le añadimos muchas más neuronas en medio, que podemos ver aquí que se activan dependiendo de cómo sea, y bueno, pues tenemos una red mucho más compleja que nos permite hacer cosas mucho más complejas, como ahora luego veremos en algunos ejemplos. Bien, pues, ¿qué hacemos? Por ejemplo, tenemos una imagen de un 7, lo descomponemos en píxeles, esos píxeles se van propagando por la red, se van activando diferentes neuronas y al final lo que tenemos es simplemente tiene que decidir si es un 0 o un número entre el 0 y el 7. Bueno, pues a partir de una imagen tenemos una red neuronal que es capaz de decirnos si la imagen es escrita a mano, es un 7, un 3, un 2 o lo que sea. ¿Cómo aprende? Pues como he comentado, primero le damos un 3, se activa y nos da con diferente probabilidad, es decir, diferentes valores de que sea un 3, de que sea un 4, de que sea un 6. Con este error, como hemos visto antes, vamos cambiando hacia atrás los pesos, sabemos matemáticamente cómo están relacionando cada uno de los pesos de las neuronas con la salida, con el error, y los podemos ir cambiando de manera secuencial hasta que obtenemos lo que se llama el coste,
una solución que cuando le demos el 3 nos dé un 3, cuando nos dé un 7 nos dé un 7, con una probabilidad, por ejemplo, del 99,99% o con lo que sea. El siguiente evolución, que es las más nuevos, es lo que se llama redes convolucionales y tiene que ver con cómo ven las imágenes los ordenadores. Esta imagen sencilla tenemos una barra y una barra invertida. Es una imagen, no es un símbolo. Y esa imagen se puede codificar, por ejemplo, en píxeles. Y tenemos que los píxeles positivos pues, son los puntos negros y los píxeles negativos son las partes blancas. Y tenemos pues, lo que se ve aquí, una raya hacia aquí y una raya hacia el otro lado. Bueno, pues esto el ordenador lo ve de este tipo, como si fuese una sucesión de números que no están organizados. Y la idea es, bueno, si yo tengo esto, ¿cómo el ordenador puede distinguir que entre una cosa y otra? Bueno, la primera idea, que es ahora cuando empiece el GIF este, es que podemos sumarlos todos. Y nos da 0 arriba y 0 abajo. De forma que si lo sumamos directamente sabemos que el ordenador no lo va a ver. Podemos multiplicarlos y también nos da lo mismo. O podemos decir, bueno, pues voy a decidir yo a mano que cojo la primera, estas de aquí las sumo, estos dos los resto y esto lo sumo. Y si hago esto, pues ahora donde tenía aquí tengo un 4 y aquí tengo un -4. El ordenador es capaz de distinguir numéricamente con un numerito si tenemos una barra hacia un lado o una barra hacia el otro. Y eso es lo que se llama un filtro. Y eso es lo que nos permite con una imagen más grande, por ejemplo con una X, pues le pasamos ese filtro, tenemos dos neuronas, una es con un filtro que tiene estos de aquí positivos, los otros negativos, y al revés el otro. Bueno, pues si pasamos ese filtro, lo que vemos aquí es que se va moviendo poco a poco por, a ver cuando vuelve a empezar el GIF, se va moviendo poco a poco por todos los píxeles de la imagen hasta dar un numerito por cada combinación, 4 menos 4, 4, 4, etcétera, etcétera. Eso es lo que se llama convolución, eso matemáticamente se llama convolución, que es ir moviendo de manera automática este filtro de aquí por los diferentes píxeles de la imagen. Bueno, pues cuando acabamos lo que tenemos es que por un lado hemos sacado la parte, digamos, de la X esta, la parte que es una barra hacia un lado y la parte que es la barra hacia el otro. Y tenemos las dos partes de la imagen. Bueno, pues esto que hemos definido a mano son los pesos de las neuronas y lo que tenemos es redes enormes de gran cantidad de filtros todos en paralelo que se van cambiando. Esos pesos nos dan, por ejemplo, vemos una letra, tenemos una solución, esto es un número, perdón, decimos que es un 2, nos da un error y vamos a cambiar todos esos pesos, toda esa forma de sumar los diferentes píxeles de las imágenes de manera automática para que todas las imágenes que le damos como entrada nos dan al máximo el menor error posible, es decir, que acierte el máximo número de veces. Habrá algunas difíciles que ni nosotros somos capaces de distinguir y la red neuronal tampoco es perfecta y no lo va a hacer, pero nos permite obtener todo. Y aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, un 7 escrito a mano en una imagen, cómo se va descomponiendo con los diferentes filtros hasta al final llegar aquí a un solo píxel amarillo que la red es capaz de interpretar como que esto equivale a un 7. Con un 99,999982 de precisión. ¿De acuerdo? Para imágenes, los ordenadores son tremendamente eficientes y tremendamente precisos. Y bueno, aquí, mira, falta esto, pero bueno, debajo había diferentes filtros que no se ven, pero bueno, con eso podemos hacer cosas como estas, donde podemos distinguir, por ejemplo, en un coche autónomo, los diferentes elementos que hay en la carretera y seguirlos en el tiempo. Es decir, esto es un camión, esto es una farola, estos son luces, coches, lo que sea. Y es capaz la inteligencia artificial coger una imagen y distinguir no solo ya que toda la imagen corresponda a una carretera, sino partes de la imagen correspondan a un autobús, a un peatón, a lo que sea. Y además lo haga en tiempo real. Es decir, es suficientemente rápido para que conforme el coche avanza, el coche tiene estos datos. Si todo esto, estos datos de los coches, demás, los combinamos con los sensores de velocidad y demás, podemos hacer un agente, como hemos comentado antes, un refuerzo que tome decisiones en cada instante de tiempo, en función de la información que tiene. Y decida, una vez aprendido, si tiene que girar a la izquierda, a la derecha, frenar o lo que sea. ¿De acuerdo? A ver, esto sigue. Vale, y finalmente de la parte esta llego a lo que son las redes generativas adversariales, que es la parte, o las GANs, voy a llamarlo GANs, que es mucho más fácil, que es la parte más interesante, la parte más mágica de lo que esto es lo más nuevo de todo, de las cosas más nuevas, y básicamente es pedirle a la red que genere cosas. Todas estas caras, todas han sido generadas por la inteligencia artificial. No hay ninguna cara que sea real, que sea de una persona real. Aprendiendo a partir de caras, ahora veremos cómo lo hace, es capaz de generar imágenes que a día de hoy son indistinguibles para nosotros de una foto de una imagen real. Hay algunas que tienen ciertos errorcillos en algún lado, pues aquí el pelo es un poco para arriba, aquí hay alguna cosa por ahí, pero en general son completamente indistinguibles. Y ya os digo que son generadas directamente por una red. Cosas más
diferentes. Por ejemplo, una vez tenemos esas caras, podemos coger la cara de esta, que es una cara cualquiera, es la fuente, y tenemos diferentes ejemplos. Aquí es un señor con gafas, aquí es una chica rubia, aquí es un niño y aquí es una chica pelirroja mirando, fijaos que miran hacia diferentes sitios, etc. Pues la red es capaz de, una vez entrenada, decirle, bueno, pues ahora te doy esta imagen y quiero que medio me las mezcles. Es decir, que hagas que esta chica se parezca a este señor, que esté mirando en la misma dirección y que además lleve gafas. O que la vuelvas rubia y tenga su cara cambie un poquito o una especie de combinación de las dos. O que sea como un niño. O que esté mirando hacia el otro lado y el peinado pues sea parecido al que tiene ahí. Una vez hemos entrenado ya no somos capaces solo de generar caras, sino de hacer combinaciones de cosas. Es decir, podemos decirle, pues ahora genera caras con gafas, genera caras de personas blancas o personas negras o personas rubias y luego intercambiar fotos o coger una imagen y transformarla. Son las aplicaciones que hemos visto también, pues eso, de hacerte viejo o de hacerte joven o cambiarte de sexo. Todas esas imágenes se generan con este tipo de redes. Y, por ejemplo, podemos hacer lo que se llaman los deepfakes, que, a ver si va, que es hacer que una persona, como es esta de aquí, haga los gestos en tiempo real y la voz de una persona diferente. Podemos hacer, por ejemplo, que Obama lea con su voz y con sus gestos lo que nosotros queramos o lo que hayamos hecho. Por ejemplo, sin que lo haya hecho de verdad. Todo eso, hay un montón de... Digamos, esto es la parte más peligrosa de las GANs, donde tú puedes, digamos, bueno, manipular o crear fake news o crear vídeos de cosas que no se hacen. Pero fijaos que esto funciona en tiempo real. Es decir, que tal cual este actor va moviéndose y hablando, la imagen, el vídeo del otro, lo hace de manera instantánea. Es decir, habla y dice y cuenta. Y bueno, podemos utilizarlo más científicamente y podemos utilizar las GANs para generar nuevos medicamentos. Es decir, simplemente, ahora explicaré lo que es el discriminador y tal, pues generamos diferentes combinaciones de moléculas, las comparamos con una base de datos de moléculas que sabemos y pues podemos decir, mira, esta se parece, puede tener ciertas propiedades y generar, bueno, pues medicamentos nuevos. También se utilizan para prácticamente todo lo que nos podamos imaginar de combinaciones aleatorias y no aleatorias, no son aleatorias, son, digamos, vienen dadas por los datos que tenemos. Bueno, pues funciona de esta manera. Tenemos dos cosas, dos redes, que pueden ser convolucionales, conectadas, como queramos. Tenemos un generador que coge básicamente ruido, cosas completamente aleatorias, y devuelve un ejemplo, por ejemplo, una cara. Y luego tenemos lo que se llama un discriminador, cuya función es decidir si la imagen que le pasamos también imágenes reales, y tiene que decidir si lo que le pasamos es real o es inventado por la red. ¿De acuerdo? Y bueno, pues los dos compiten, son adversarios. Uno intenta, bueno, pues trolear al otro, colarle una imagen falta, y el otro intenta que no se la cuele. Y ese proceso de aprendizaje, digamos, alterno, es lo que hace al generador avanzar de manera brutal hasta generar imágenes que son prácticamente indistinguibles de las imágenes reales. Por ejemplo, esto puede ser todo lo complicado que queramos, ¿eh? Podemos ponerle todas las capas que queramos, todas las redes convolucionales que queramos y todo. Y, por ejemplo, tenemos aquí, a ver si funciona el GIF, que básicamente tenemos una red y vemos cómo va entrenando. Primero genera píxeles sueltos, luego los va refinando, mejor resolución, conforme el discriminador le dice que eso es falso, y lo que hace es mejorar hasta que obtiene caras que son, pues eso, indistinguibles de las reales. Empezamos con algo muy básico, muy feo, muy diferente, y que lo tiene muy fácil el discriminador para decir esto es falso, pero el generador va cambiando, va aprendiendo, hasta que lo hace casi a la perfección. Y bueno, pues estos básicamente bla, 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 que bueno, son interesantes para modelar sistemas físicos, conversaciones estocásticas, porque básicamente lo que tenemos es un emulador aleatorio que genera, bueno, pues, muestras estadísticamente. Esto es demasiado... Y nada, y vamos, digamos, a la parte final de la charla, que es cómo relacionar estas cosas que hemos visto de la inteligencia artificial con lo que hemos visto al principio, que es la cosmología, que es de lo que va, digamos, el ciclo. Pero bueno, era importante tener una idea básica de los principios de cosmología y una idea básica de cómo funcionan las inteligencias artificiales. Y básicamente todo esto son ejemplos a partir de ahora de posibles aplicaciones de estas redes a la cosmología. El primero, dado por estos autores, básicamente lo que hacen son GANs, son generadores, y lo que entrenan es para decirle, bueno, yo te doy una distribución de materia oscura cualquiera y me tienes que dar, esto es para acelerar simulaciones, me tienes que dar la distribución de gas acorde a esa distribución de materia oscura que yo te doy.
sin hacer simulación, sin hacer cálculos. O sea, yo entreno con un montón de cosas de estas y al final pues yo le doy una cualquiera y me genera la que toca. Y como vemos aquí, a diferentes resoluciones. ¿Vale? Tenemos cajas de 64 puntos. Las simulaciones pues, se hacen son discretas, es decir, hay determinado número de puntos o determinado número de coordenadas, que es la resolución igual que las teles, número de píxeles, y lo tenemos 64 al cubo, 256 al cubo, 1024 al cubo. Y la red es capaz, digamos, de darle, esto es el proceso de entrenamiento, le damos las dos cosas y queremos que la red genere estas estructuras de gas. La aplicación, pues le damos la estructura cosmológica de una simulación de la B100DM, de Dark Matter, y nos da la evolución del gas, que es consistente con la distribución de materia oscura que hemos generado. Bueno, pues vemos aquí que la red del generador y del crítico o del discriminador pues es bastante compleja. Tenemos muchas capas, cosas que van de un sitio a otro, etcétera, etcétera. Es decir, estas redes pueden ser todo lo complejas que sean, pero digamos, estas partes, las partes fundamentales, son muy difíciles de poner. Son muy fáciles de hacer. Entonces es cuestión de apilar cosas y de generarlas de determinada manera. No es más. Y un proceso de entrenamiento que puede ser más o menos largo. Las GANs, por ejemplo, son difíciles, a veces son inestables, pero con debido tiempo y capacidad de cálculo, al final lo sacas. Bien, ¿qué más tiene este paper o este ejemplo? Es, bueno, pues si hemos entrenado con diferentes resoluciones, podemos hacer lo que se llama upsampling, que es subir la resolución. Le damos una distribución de materia oscura con baja resolución, con pocos píxeles, y como la red ya sabe hacerlo de diferentes escalas, pues podemos ver que efectivamente la red, aquí ya pues son bastantes pocos píxeles, pero digamos desde aquí podemos hacer diferentes subregiones manteniendo una resolución extremadamente buena. Es extremadamente rápido y además evita el coste de las simulaciones, que como la simulación es buena, pues duran varios meses en supercomputadores de cientos o miles de núcleos. Bueno, en esta es lo mismo, básicamente es generar estructuras cosmológicas, como hemos visto antes, los filamentos y todo eso, pero de manera con una GAN, con un generador, sin hacer toda la simulación. Entonces, de estas dos, os invito a ver cuál es la simulación y cuál es la generación. Dado que son un poco difusas, son difíciles de ver, pero sí que vemos imágenes que prácticamente son equivalentes, es decir, no vemos nada raro en ninguna que diga, bueno, son similares unas de otras. Pues bueno, estas son las simuladas, calculadas a partir de simulaciones numéricas, y estas son las generadas. Y, como he dicho, pues estas de aquí generadas pues son equivalentes y, bueno, lo que tenemos es un generador que crea nuevas imágenes que son consistentes con el entrenamiento. Otra cosa interesante es lo que se llama el inpainting, que básicamente es rellenar huecos de imágenes. Por ejemplo, tenemos píxeles que faltan en estas imágenes y pues las redes, en imágenes clásicas, podemos rellenar los huecos sin que se aprecie de manera obvia dónde está lo que falta. ¿Vale? A partir de los píxeles de alrededor, pues la red, una vez entrenada con imágenes adecuadas, pues devuelve los resultados y rellena los huecos de manera consistente. Y esto se puede hacer con simulaciones cosmológicas. Estos son simulaciones, pero la idea es rellenar puntos cuando lo que tenemos son observaciones. Tenemos observaciones, de vez en cuando la cámara falla, o tenemos ruido, o tenemos cosas que degradan la imagen y crean estas estructuras, ¿de acuerdo? Que pues, píxeles que faltan, y lo que hicieron estos autores es básicamente coger 1000 simulaciones, entrenar la red, y luego coger alguna observación y decir, bueno, pues ahora quiero que me rellenes los huecos que faltan de la imagen. Y bueno, pues aquí tenemos la real contra esto es lo real, y esta es la real también, esto siempre es la real, y esto es la generada. Lo que pasa es que aquí son estructuras irregulares y aquí son, digamos, o cuadrados o círculos y tal. Cuanto más regular, más difícil es, porque tenemos mucha información perdida seguida. Si son irregulares no hay muchos píxeles y podemos ver que comparando una con otra, pues básicamente lo que rellena esto pues es consistente, casi igual que lo que teníamos antes, sin los ruidos. Somos capaces de generar o de restaurar imágenes y, bueno, pues en imágenes astronómicas que cuando una noche observas mal, pues a lo mejor hace falta esperar más para volver a observar, podemos aprovecharlas, imágenes que antes desecharíamos. Luego podemos, como viene aquí, pues utilizar redes convolucionales, escoger, decirle, bueno, pues en esta de aquí lo que hacen es decirle, en lugar de las simulaciones que son costosas y tal, pues damos unas simulaciones que solo tienen gravedad, que no tienen ni fluidos, ni interacciones de otra cosa. Utilizamos una red neuronal para que me genere la distribución de galaxias de esa red. Y es lo que tenemos aquí. Le damos esto
Y esto es la solución, esto es la observación, esto es lo que devuelve la red, ¿vale? Son las diferentes galaxias que se han formado y esto es la simulación numérica. Y como podemos ver, pues la que ha generado la red a partir de una simulación sencilla, pues es prácticamente igual o completamente consistente tanto las simulaciones como las observaciones. También podemos hacer superresolución, que es coger una imagen y aumentarle los píxeles de manera brutal, creando subimágenes con la misma resolución, con la misma definición, si queremos verlo. ¿De acuerdo? Y estos dos papers, esto de aquí, utilizando simplemente 16 horas de entrenamiento, podemos darle una imagen con menor resolución e ir incrementándola. Por ejemplo, aquí veis que lo que teníamos aquí, que eran píxeles sueltos, en la mediana resolución pues ya tiene estructuras más definidas y en súper alta resolución pues todo parece como mucho más nítido, mucho más limpio, mucho más todo. Y lo mismo para estructuras más pequeñitas, como podéis ver aquí. Entrenamos con eso, pasamos de estas de aquí a estas de aquí. En 16 horas de cálculo y una vez lo hemos entrenado es inmediato. Es decir, son milisegundos lo que tardas de darle esto a que te dé la imagen súper resolución, con muchísima más resolución. Se utiliza, por ejemplo, en campos más habituales para restaurar películas antiguas. Hay películas antiguas que tienen mucho grano, mucho pixelado, mucho tal, pues se limpian y se aumenta en resolución 4K con este tipo de redes que generan puntos donde antes no los había, pero de manera consistente. Bueno, esto es lo que decía aquí. Básicamente las simulaciones se basan en el problema de n cuerpos. Tenemos muchas partículas, muchas estructuras cosmológicas que interaccionan entre ellas y este sistema numérico es muy difícil de simular, es muy costoso computacionalmente. Es lo que hace que tú tienes interacciones no lineales, todo eso tarda un montón, es muy complicado, pero ya hay, digamos, a utilizar redes neuronales para, digamos, dándole trozos pequeños, llenar los cuerpos de falta. Es decir, generar trozos de imagen a partir de pequeñas soluciones, de forma que aumentamos de manera muy notable el tiempo de la simulación. Miento, lo reducimos. ¿Vale? Algunos papers donde el tiempo de una simulación, por ejemplo, lo puedo reducir un factor 40. Lo que antes tardaba 40 días ahora tarda 1. Añadiéndole pues, este tipo de técnicas de machine learning. Y bueno, podéis ver que aprendiendo de simplemente dándole las esquinas iguales, pues lo que genera son básicamente consistentes unas con otras y no se pueden distinguir las estructuras que generan. Bueno, también podemos utilizarla, he puesto unas cuantas, pero hay muchísimos papers, muchísimas cosas que utilizan esto. Estos lo que hacen es definir o obtener los clústeres de galaxias a partir de simulaciones. Le damos una simulación, tenemos este tipo de red que podéis ver es más o menos compleja y lo que nos da es decir, bueno, pues en esta simulación que te he dado, en esta imagen, ¿cuántas galaxias hay? Pues podéis ver el resultado que básicamente esto es la solución real, esta es la predicha contra la real y básicamente da los valores adecuados. Es decir, es capaz de a partir de una imagen, de una simulación, contarte o darte la distribución de masa que toca. Y lo mismo aquí, pues podemos darle, por ejemplo, estructuras de materia oscura, digamos, la red cósmica que hemos enseñado antes, la gran estructura que hemos visto antes, le damos las simulaciones en diferentes planos y genera soluciones de gas, bueno, pues estructuras, digamos, similares. Y podemos estar la real, esta es la simulación, perdón, esto es la inteligencia artificial y esta es la simulación. Y podemos ver que, bueno, pues tiene diferencias, pero nos sirven para acelerar o para hacer cosas que antes podíamos hacer en mucho más tiempo. Y luego, por ejemplo, se puede aplicar también la observación, podemos calcular a partir de imágenes astronómicas pues las barras, las distancias de las barras. Pues aquí lo que utilizan es, buscamos la distancia o el tamaño de estas barras de estas galaxias. Se utiliza para entrenar lo que se llama Galaxy Zoo, que es una aplicación que se llama Citizen Science, donde la gente puede registrarse y etiquetar galaxias de todo tipo para ayudar a estos algoritmos de inteligencia artificial a trabajar. Y al final lo que tenemos es, bueno, le damos una imagen y lo que nos devuelve la red son los píxeles correspondientes a la barra y además podemos medirlos, podemos hacer estadística con ellos, podemos hacer lo que queramos. Y bueno, también podemos utilizarla pues, para lo que os he dicho antes, ¿vale? Para estimar distancias. Damos imágenes de galaxias, la alimentamos, la entrenamos con la distancia correspondiente y una vez le demos otras imágenes, la red es capaz de predecir o de medir la distancia a la que está esa galaxia de manera automática una vez la hemos entrenado. Y con una cierta, no son perfectas, no es la distancia concreta, sino que tiene una cierta barra de error, pero digamos que podemos automatizar estas cosas de manera muy rápida y de manera, sobre todo, la clave es automatizar. Bueno, podemos clasificar también radiogalaxias, tenemos una red súper compleja, le damos imágenes, las limpiamos
y, por ejemplo, podemos saber a ver que le damos una imagen de una radiogalaxia, una imagen de una galaxia en radio, y lo que hace la red es, por ejemplo, clasificarnos y decirnos qué tipo de red, qué tipo de galaxia estamos viendo. De este tipo de aquí, que es la que no voy a entrar, son diferentes tipos de galaxias en radio. Y podemos ver que la precisión, pues utilizando técnicas, lo que se llama de aumento de datos, de aumentarle, cambiar imágenes y tal, llegamos a precisiones del 99%. Es decir, que la imagen que le damos, estamos al 99% seguros de que es la galaxia que estamos buscando, o la predicción que nos da es acertada al 99%. Y ya para concluir, la inteligencia artificial es, bajo mi punto de vista, la próxima gran revolución de la cosmología y de la física de la ciencia en general. Es decir, aplicar estas cosas para optimizar productos o drogas, o no drogas, medicamentos, hacer cosas que nosotros no se nos da bien, como clasificar, como ver imágenes, todo eso, que antes se hacían a mano, mirando una imagen, una persona y comparando, eso lo hace el ordenador de manera casi instantánea, con una precisión incluso mejor de lo que podemos hacer nosotros, de hacer cualquier humano. Y, pues lo que digo, permite automatizar y acelerar procesos. Por ejemplo, en las simulaciones cosmológicas, acelerar la simulación hasta 40 veces o incluso más. Y es un campo en expansión y cada vez más grupos de investigadores que han hecho cosmología o física, digamos, normal, no normal, sino no clásica por el tema de relatividad clásica, sino en el sentido de simulaciones numéricas y demás, cada vez hay más grupos investigadores que se dedican a intentar aplicar estas técnicas de inteligencia artificial a sus propios campos de investigación. Y bueno, para los estudiantes pues es como digo, un campo en expansión, hay trabajo para hacer miles de TFGs y miles de TFMs y tesis de máster y demás, porque bueno, concretamente en nuestro grupo, en el departamento, Tony Font, Pablo Cerdá y yo pues nos dedicamos un poco, estamos haciendo cosas de estas para aplicaciones de simulaciones y bueno, pues muchos trabajos, muchos problemas TFGs y demás. Si estáis interesados, bienvenidos. Y ya está, gracias por... Muchas gracias por pedagogía y ahora sabemos que ya primero sala y luego preguntaremos con la ayuda de André si hay algunos premios en la red. ¿No? Ha quedado todo muy claro, muy bien, me alegro. Bueno, con el tema de la sampling y sí. Vamos a ver. Como nos has dejado mosqueados con las posibles fakes, Sí. sobre todo con... No, gracias. Sobre todo con el tema de los rostros falsos, ¿no? Aplicado a una simulación cosmológica, el upsampling te permitiría ver cosas que no estaban en la propia simulación cuando vas a alta resolución. Estoy pensando, por ejemplo, pues, agujeros negros supermasivos, merger de galaxias, etc. Y relacionado con ello, y acabo, relacionado con ello, cuando se hace una simulación, pues como sabéis, por Susana, Vicent y otros investigadores, pues buscar, por ejemplo, el árbol de mergers, ¿no? Yendo hacia atrás, ¿no? Todo esto, de alguna manera, el upsampling te lo permitiría, te lo facilitaría o lo enmascararía. A ver, las redes generativas lo que hacen todo depende de cómo le has entrenado y lo que haya aprendido. Es decir, no va a haber estructuras que no ha visto antes. Otra cosa es que tú hayas entrenado con simulaciones de alta resolución donde sí que existan y la red sea capaz de entender que menos píxeles es capaz de generar esas estructuras. Eso es una cosa. Pero de por sí no lo va a hacer. Es decir, siempre lo que tiene que dar claro es que todo depende de los datos que tú uses para entrenar. Si la red nunca ha visto eso, no va a crear nada nuevo. Es decir, tú entrenas caras con caras y serán muy buenas, pero has entrenado con caras. Y, por ejemplo, es lo que pasa un poco con la ética del machine learning, ¿no? Tú buscas en Google, por ejemplo, para imágenes de caras saludables y lo que te dan son básicamente caras blancas, muy luminosas, muy jóvenes y muy tal. Si tú entras en una red para distinguir si una cara es saludable o no, ahí estás introduciendo un bias, ¿no? Estás tirando
un error por tu propia forma de los datos. Pues esto es igual. Si tú no le entrenas con cosas que tengan agujeros negros o estructuras que tú quieras ver, eso no lo puedes ver. Una vez lo has hecho, tienes cierta seguridad, cierta probabilidad de que tú dándole una estructura con menos precisión, con menos píxeles, sea capaz de obtener lo que falta. Acelerando, digamos, esa parte. Pero tú has tenido que entrenarle con estructuras que ya existen, que tú quieras ver. Si no, no. Y lo mismo para la otra parte, ¿no? Para las estructuras y demás. Puede ayudar en la medida de eso, en la medida que tú la seguridad que tú tengas de que lo que estás generando es consistente o es estadísticamente adecuado a lo que tienes. Y hay algunos papers de estos que tú haces la imagen, se parece todo, se parece visualmente, es muy parecido, tú haces la estadística que se hace con las simulaciones y esa estadística ya no te sale. No cumple las leyes o las cosas que tiene. Cosas de estas. Visualmente es igual, pero no. Si tú no le das la física que hay dentro, no la puede aprender. O sea, puede hacer cosas nuevas o sacarte, pero no solo estás restringido a los datos que tiene. Tiene cierta capacidad de generalizar, pero no infinita. Es decir, es lo que tú le das. O sea, tú entrenas la base, o sea, entrenas el machine learning, lo entrenas con las simulaciones, supongo. Entonces, lo que me pregunto es, ¿nosotros sabemos si esas simulaciones son ciertas, digamos? Porque no hemos observado esa parte del universo. Entonces, claro, pero tú te basas en que tú la física... Te basas en las leyes de la física. Tú lo que haces es los ingredientes de la física que conoces, sí, los pones dentro. Dentro del simulador y el simulador. Y él va a esto, más o menos complejo. Es decir, le puedes añadir muchas más cosas. Cuanto más cosas le añades, más difíciles de calcular porque más ingredientes tiene y más costoso es. Pero básicamente te basas en la física que tú conoces. En el momento en que tú conocemos alguna interacción diferente, de otro tipo, de nuclear o lo que sea, pues eso se puede incorporar y las simulaciones serán diferentes. Pero digamos que abarca hasta tu conocimiento que tú tienes. Por ejemplo, nosotros hacemos simulaciones de supernovas, que es un sistema muy complejo de simular cómo explotan las estrellas. Pues ahí hay muchas incertidumbres que no conocemos, no sabemos cómo interaccionan bien los neutrinos, que la física nuclear tampoco hay muchas cosas que no sabemos, pues podemos simular los ingredientes que sabemos. Cuando observemos una y digamos, mira, pues de lo que hemos hecho a lo que se observa, hay diferencias, vamos a tratar de ir cambiando nuestro modelo para que se ajuste. Y con ese cambio de modelo podemos obtener, aprender nueva física. Y es como hemos aprendido básicamente física, astronomía o astrofísica en los últimos. Aparte de observaciones, comparando con tus hipótesis, que en hipótesis complejas son simulaciones numéricas, y hipótesis-error, observación, intentando que unas expliquen las otras. Y mejorando y aprendiendo los procesos que hay ahí en la física. Sí, bueno, también esa parte me da un poquito a cómo la máquina, el machine learning se basa en la simulación. No puede sacar nuevas cosas que nos ayuden a ver, por ejemplo, mira, igual esto sí que puede ser parte de la física. En ese sentido, de generar cosas, no. Pero si tú tienes, por ejemplo, cosas no supervisadas que buscan estructuras y cosas, tú puedes encontrar estructuras nuevas que tú no habías visto. O darte cuenta que tú le pones, por ejemplo, una distribución de galaxias, la red hace agrupaciones sin saber qué son cada cosa, y tú llegas y dices, mira, tengo X objetos que yo no consideraba que eran nada, pero sí parece que tienen similitudes entre ellas y a lo mejor me merece la pena fijarme en ellos y decir, mira, pues aquí he descubierto un nuevo tipo de galaxia o un nuevo... cosas así. Sobre todo si utilizas observaciones. Si utilizas observaciones, pues tú conoces cosas y cosas que te quedan al margen que puedes decir, bueno, pues esto no me lo ha clasificado la red. ¿Por qué? Pues a lo mejor es una cosa nueva, es una estructura nueva que tú no habías visto. Pues también te sirve para avanzar en ese sentido. ¿Tenemos alguna por...? No sé. Pues le damos las gracias a Alejandro por la charla. Los invitados a la próxima, que compartirá el doctor Pablo Cerdá sobre fuentes cosmológicas de la evolución del meteoro. Hasta la próxima. Muy bien. Gracias.